Banner. El función como participante está grabando esta reunión ventana. El propietario de la cuenta, entendido botón. Botón, reunión, silenciar, configuración del audio, botón de silenciar, actualmente. Bien, si les parece, comenzamos. ¿Sí? Por favor, los micrófonos cerrados hasta que esté la instancia de preguntas. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este espacio que estamos generando desde la red de comunicadores con discapacidad visual. La idea es poder reflexionar acerca de algunas cuestiones que nos interpelan como personas con discapacidad visual. Seguramente de alguna o de otra manera en algún momento pasamos por algunas cuestiones que vamos a ir charlando en nuestros encuentros, y la idea es también compartir las experiencias de cada una y de cada uno sobre esas temáticas. Hoy algo que tiene que ver con la autonomía, ¿no? Algo principal, fundamental para una persona con discapacidad visual en este caso, y sabemos que es un proceso y sabemos que los tiempos son diferentes, como también lo son las personas, y la idea es poder charlar sobre esa cuestión. Para este nuevo espacio que estamos generando de la red de comunicadores con discapacidad visual, vamos a contar como corresponde con la palabra de un profesional, de un licenciado en comunicación, que es el compañero Federico Burgos, integrante de la red, donde la modalidad va a ser que él pueda compartirnos algunas cuestiones desde la psicología y también, ¿por qué no?, desde su propia experiencia como persona ciega, y después sí podamos abrir los micrófonos y que cada quien pueda hacer alguna pregunta o algún aporte sobre el tema. Por favor, escriban en el chat o esperen que nosotros digamos que está abierta la instancia de preguntas para activar el micrófono, para que nos podamos escuchar y para que no se interrumpa lo que Federico tiene para contarnos en el día de hoy. Contamos con la presencia de la vicepresidenta de la red, Lucía Velázquez, que está ahí. Hola Lu, ¿cómo andás? Hola, hola, buenas tardes a todos y todas los presentes. Gracias por estar hoy en esta hermosa conferencia, charla que vamos a compartir con ustedes. Y también está nuestra querida compañera Melisa Correa. Hola Meli. Hola José, hola Lu, bueno, hola Fede, hola a todos los que están participando hoy, bueno, bienvenidos y como bien dijo Lu, esperamos que se sientan muy cómodos y que podamos, ¿no?, entre todos participar, reflexionar, intercambiar, porque ese es el objetivo, ¿no?, de este espacio. Así que muy bienvenidos. Buenísimo. Gracias, compañeras. Bienvenido, Fede, y el micrófono es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, José. Bueno, voy a hacer una aclaración. Me presentaste como licenciado en comunicación y no soy licenciado en psicología. Ya en anteriores veces me has dado el título de abogado. Bueno, ahora me diste el título de comunicador social. Trabajo con las palabras, pero desde otro aspecto, desde el lugar de la salud mental, desde el lugar de la psicología. Yo soy licenciado en psicología, recibido en la Universidad de Morón. Trabajo en la clínica, en un consultorio privado, con jóvenes y adultos. Mi relación con la discapacidad, como dice José Luis, es de un lugar cercano, porque yo soy una persona con discapacidad visual, soy ciego. Y desde la psicología he trabajado durante un tiempo con niños con discapacidad, sobre todo con autistas. Actualmente no lo hago, pero sí lo hago. Fede, compas, disculpen la interrupción, yo no sé, yo no estoy escuchando, no te estoy escuchando bien, Fede. A ver ahí. Sí, justo iba Escucho como a decir lo mismo. Se te escucha
muy encajonada la voz, Fede, muy lejos. Sí, y con un ruido aparte, ahí como si se estuviera tocando el micrófono, algo así. A ver ahí se escucha bien. Sí, se te sigue escuchando Cuando un poquito hablas bajo. empieza el ruido ese. Ujú. Sí, cuando habla. A ver así se escucha mejor. Ahí se te escucha mejor. Ahí Y sí, ahí se el escucha ruido mucho. ya no está. No, 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 no. Ah, no, bueno. ahí no está. Bueno, bárbaro. Bueno, reitero un poquito la presentación. Yo soy licenciado en psicología, recibido en la Universidad de Morón. Trabajo en clínica, en un consultorio privado con jóvenes y adultos. Mi relación con la discapacidad es de propia experiencia, de propia mano, porque soy una persona con discapacidad, una persona con discapacidad visual, ciego. Y también me ha tocado trabajar con niños con discapacidad, con niños con trastorno del espectro autista. Actualmente no lo hago, pero bueno, he tenido esa experiencia con niños con espectro autista. Bueno, un poco el título de esta charla, de este espacio de reflexión era el deseo como constructor de la autonomía y de la independencia. A mí me gustaría que no sea un poco tan monólogo mío, sino invitar a alguno al que se anime a dar una noción o qué idea tienen acerca del deseo. ¿Qué es el deseo? Como para también empezar a construir un poco esta charla o este espacio de reflexión con la opinión de ustedes. Así que el que quiera que abra el micrófono y diga qué le parece que es el deseo, qué piensa acerca del deseo. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí. Hola, mucho gusto, Fede. Mi nombre es Ervis, soy de Panamá y bueno, quiero compartirte que de repente se me ocurre que es así como una necesidad que uno, más que sentirla, la expresa. ¿Podría ser? Puede ser, está muy bien. ¿Algún otro que se anime? Bueno, como dijo el amigo de Panamá, Hermis, el deseo en psicología no está asociado al querer, al tener, a una situación de querer o de tener, sino que está más asociado al ser, a una fuerza, como él decía, algo que se expresa, una fuerza que nos motoriza a realizar cosas, sin llegar a conceptos quizás muy académicos. Se lo podría definir así, como una fuerza, como una urgencia, como una necesidad, como un motor que nos impulsa a realizar cosas, realizar conductas. Y a través de esas conductas nos vamos desarrollando como sujetos. Nosotros somos sujetos de deseo. Somos sujetos de deseo porque estamos atravesados por este deseo que nos impulsa y que nos moviliza a lo largo de nuestra vida. Siempre que haya vida va a haber deseo.
¿Qué debe suceder para que este deseo se constituya y nos constituya a nosotros como sujetos de deseo? Bueno, ser deseados. Como primera medida, ser deseados. Y es acá donde a mí me gustaría también hablar de una instancia previa necesaria para que nosotros nos constituyamos como sujetos en sí y como sujetos de deseo, que es ese deseo de los padres y cómo se ve trastocado o se ve modificado ese deseo de los padres, esa relación vincular con nosotros, cuando hay una discapacidad de por medio. Muchas veces, o en la gran mayoría de las discapacidades, cuando se da un diagnóstico de discapacidad, sobre todo cuando es congénito, cuando es adquirido también, pero sobre todo en el hecho de una discapacidad congénita, las familias, los padres, pero la familia en general la atraviesan por un duelo. Un duelo que es una situación de un proceso de adaptación emocional. Es un proceso de adaptación emocional ante una noticia tan diferente a la noticia esperada de que un hijo va a tener discapacidad, de que un hijo no va a ser ese pensamiento, sino que va a tener una discapacidad. A propósito digo las palabras sano, las palabras discapacidad, porque hoy en la actualidad se está atravesando por un modelo social de la discapacidad que tiene otro tipo de definición y otro tipo de visión acerca de la discapacidad, que pone a la discapacidad como una barrera del entorno que no permite a las personas desarrollarse. Pero lamentablemente todavía seguimos sujetos al modelo anterior, al modelo médico. Se ve a las personas con discapacidad como personas incapaces, personas asociadas a la enfermedad, personas que deben ser rehabilitadas. Y la familia, como producto de este tipo de sociedades, tiene ese tipo de concepto de la discapacidad. Entonces, cuando llega la noticia de que van a ser un hijo con discapacidad, existe este duelo por el hijo perdido, porque se ve que ese hijo sano no existe más, sino que hay esta realidad que es una persona con discapacidad, asociado a esta idea de la discapacidad del modelo médico, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la familia debe atravesar por diferentes etapas de un duelo familiar para llegar a procesar la discapacidad y poder transmitir de la mejor manera y con las mejores situaciones posibles la crianza y el desarrollo de este hijo con discapacidad. ¿Qué sucede cuando la discapacidad es adquirida? En mi caso, la discapacidad fue adquirida a los 15 años. Se da también de la misma manera que se da cuando es congénitamente, pero en ese momento cuando es congénita, la idea de discapacidad ya está naturalizada y viene con nosotros porque es nuestra vida. Audio ahora no silenciado, alerta. No hemos vivido de otra manera. ¿Qué sucede cuando la discapacidad es adquirida? En mi caso la discapacidad visual es adquirida. Se nos replantea esta noción del duelo como pérdida, que uno siempre asocia el duelo como la pérdida de un familiar o la pérdida de una relación o la pérdida quizás de la juventud, pero también está la pérdida no solo del sentido de la vista en nuestro caso, sino de una vida, de un estilo de vida y de una manera de vivir. Ya esa vida que nosotros vivíamos y de la manera en que nosotros la vivíamos ya no existe más. Y con esa vida se fueron expectativas, se fueron sueños, y nosotros ahí ingresamos se fueron deseos, se fueron independencias y se fueron autonomías, que es un poco el título de este espacio de reflexión.
Y ahí debe nacer otro tipo de deseo, otro tipo de autonomía y otro tipo de independencia. La debemos reconstruir. Aquí en esta situación, cuando nosotros adquirimos la discapacidad, va a tener que ver mucho esto que yo venía mencionando acerca del concepto de la discapacidad y cómo se ve a la discapacidad en la sociedad y a la familia, y en la familia cómo se ve la discapacidad, porque va a ser la manera en que nosotros también la veamos. Porque nosotros somos producto de esa familia y esa familia es producto de esa sociedad. Nosotros también vamos a atravesar este duelo que primero tiene una etapa de negación, en donde negamos lo que nos está sucediendo, después viene una etapa de enojo, en la cual nosotros nos enojamos y ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa esto si yo fui bueno? Después pasamos por una etapa de negociación, que es una etapa previa a lo que es la aceptación, donde nosotros ya empezamos a tomar conciencia de lo real que es esta discapacidad y que nosotros la estamos atravesando, pero todavía no terminamos de asumir y de afrontar lo que implica el aceptar que somos personas con discapacidad. Después va a venir una etapa de duelo en sí, de depresión, en la cual todo lo que nosotros, toda esa energía en que invertimos negando o enojándonos o negociando, ya empieza a disminuir, porque ya la aceptación se está consolidando y esa disminución de la energía nos pone en un lugar de tristeza, en un lugar en el cual no queremos hacer cosas, no queremos hablar, no queremos tener actividades. Y por último viene, bueno, la etapa de aceptación, que es en la cual nosotros terminamos de aceptar esta pérdida del sentido de la visión, esta pérdida de esta vida que veníamos viviendo hasta ahora. Y a partir de acá es en cual nosotros podemos empezar a construir nuestra vida futura. Este duelo no es de una vez y para siempre, sino que en todas las etapas en las que nosotros vayamos viviendo, se va nuevamente a reabrir este duelo y lo vamos a tener que volver a pasar. Nos va a pasar cuando ingresemos a lo que es la escolaridad, si nos pasó en edades de primaria, cuando volvamos a la escuela y tengamos que adaptarnos a lo que es que ya no podemos hacer las actividades que antes hacíamos y que debemos aprender y transitar la escolaridad de una manera diferente, con otros medios, con otros recursos. El momento del juego con nuestros pares, con nuestros amigos, el momento de la adolescencia con el despertar sexual y lo que significa ser una persona con discapacidad y la mirada que tiene la sociedad sobre la discapacidad y la sexualidad, que muchas veces está vedada, está negada la sexualidad para las personas con discapacidad porque se las ve como personas angeladas o aniñadas o asexuadas también. El momento de ingresar al plano laboral, qué tipo de trabajo podemos hacer, cómo nos ve el mundo empresarial o el empleador a nosotros, las personas con discapacidad. Y bueno, y así en las sucesivas etapas, al momento de planificar una familia, al momento de planificar la tenencia de los hijos, cómo se va a dar todos estos procesos, se va nuevamente a reabrir el proceso de adaptación, el proceso de duelo, para que nosotros otra vez reconfiguremos, volvamos a aceptar la discapacidad en esta nueva etapa de la vida. ¿Qué sucede con el deseo? ¿Qué sucede
con la independencia y con la autonomía, y el deseo como constructor de esa independencia y de esa autonomía. Yo recién mencionaba el papel de la familia, que la familia desarrollaba un proceso de duelo propio como sistema familiar cuando hay un miembro con discapacidad. Muchas veces en las familias se da que se pierden relaciones sociales porque no quieren o se invisibiliza la discapacidad de ese hijo, entonces la familia deja de salir a reuniones o deja de salir a restaurantes o deja de salir a eventos públicos para no mostrar a esa persona con discapacidad, para no exponer tampoco a esa persona con discapacidad, ni exponerse a la mirada de los otros, a la mirada que pueden tener otras personas a la discapacidad que tiene ese niño. Sobre todo cuando son discapacidades graves o discapacidades intelectuales. Hay una mirada muy de aniñarlos. La palabra es lástima, pobrecito, y se escuchan esos comentarios, y esos comentarios a la familia en algunos casos puede doler. Sobre todo también a la persona con discapacidad, ¿no? También se puede dar que en el plano de los roles que tiene cada uno de los miembros de la familia, la madre sea la que se haga cargo exclusivamente del cuidado de esta persona con discapacidad, o también algún hermano se haga cargo de esta persona con discapacidad y haga las cosas que esta persona con discapacidad no hace. No porque no pueda, sino porque no lo ponen en ese lugar de poder hacer cosas. Y es aquí donde el deseo de la persona con discapacidad empieza a verse obturado y empieza a verse que uno vive a través del deseo del otro, que uno empieza a habitar un lugar que otro, en este caso nuestra familia y la sociedad en la que vivimos, nos está imponiendo. Uno como persona con discapacidad y muchas veces intenta desarrollarse subjetivamente como persona y muchas veces está impedido en ese sentido por una protección familiar. No nos dan el lugar para que nos equivoquemos, por ejemplo, a la hora de prender una cocina, a la hora de quizás querer prepararnos nosotros una merienda o un almuerzo o una cena. No nos permiten hacerlo no porque nos crean inútiles, sino porque también ahí se juega algo de la culpa de haber tenido un hijo con discapacidad por parte de la familia. Entonces, es acá también donde no nos permiten acceder a esas cosas tan cotidianas, y nosotros nos vemos apartados de un montón de actividades que podríamos hacer y no las hacemos. Por otras personas. Nuestra voz, muchas veces, Audio ahora no silenciado. No se te escucha, Fede, Fede, te no estás sé. yendo. Sí, eso, se te va la voz. A ver ahí. Sí, mismo iba a decir. A ver, Tengo ahí se te... tengo la boca pegada al micrófono. Sí, pero me parece que la conexión del micrófono en la compu, en la entrada, en la que hace Sí, la me parece descarga. que Algo así. sí. ¿Y si te sacas el auricular o la compu no tiene micro? No tiene micrófono la compu. ¿Ves? Ahí se te escucha bien. Ok. Ahí se te ¿Ahí? escucha. Ahí sí. Sí, perfecto. Bueno. A ver ahí.
Bueno, hablaba de esto, de las intenciones, que muchas veces nuestra voz se ve silenciada y acá también nuestro deseo se ve silenciado y se ve reflejado como eh, en nosotros habita el deseo del otro. A mí me ha pasado muchas veces de subir a un transporte público o de ir a un bar, a un restaurante acompañado de alguien y escuchar esta palabra, ponelo acá. Entonces nos quita de lugar, el lugar de sujeto de deseo, de sujeto de derecho, y nos pone en un lugar de objeto, un objeto de asistencia. Entonces, el primer paso para nosotros lograr una autonomía y lograr una independencia es empezar a hacernos cargo y a poder sacar este deseo, corrernos del lugar del deseo del otro y que se empiece a escuchar nuestro deseo. También en situaciones de restaurante, no sé, que el mozo venga y en vez de preguntarnos a nosotros qué es lo que queremos comer o qué es lo que queremos beber, le pregunta a la persona que nos acompaña. Entonces ahí nos devuelve un poco la sociedad cuál es la imagen que tiene de nuestro propio deseo. Cómo nosotros nos ubica y quizás nosotros también nos ubicamos y perdemos la posibilidad de vivir nuestro deseo, de ser nosotros los dueños y los responsables de nuestro deseo para que este deseo sea de otro. Y ahí perdemos la autonomía y la independencia. No es un proceso sencillo, este proceso de adaptación del duelo, de superar el golpe de una discapacidad, pero es un proceso que se da gracias al acompañamiento principal de la familia, por eso es súper importante y necesario que la familia tenga su propio proceso de adaptación, su propio proceso de duelo, que pueda desarrollarlo con todas las herramientas y con todos los recursos y con toda la información posible. Acá es súper importante el lugar que están ocupando las ONG de padres que acompañan a las familias en estos primeros momentos, cuando es congénito, en el momento del diagnóstico, cuando es adquirido, en el momento en que se da la discapacidad, acompañarlos, brindarles la información, brindarles la contención de que no se sientan solos, de que no se sientan culpables de lo que le está pasando a su hijo. Y una vez que la familia puede pasar ese proceso y que nosotros también como parte de esa familia lo empezamos y como individuos lo empezamos a superar, vamos a poder empezar a desarrollar este deseo y a desarrollar la independencia y la autonomía que va asociada al deseo. A empezar a descubrirnos a nosotros lo que queremos ser, lo que queremos hacer, por iniciativa propia y no por cumplir un lugar que se nos está autoimponiendo desde la sociedad o desde la familia. Muchas veces en otro tipo de discapacidades, las discapacidades intelectuales, está muy marcado que digamos, los lugares en los cuales las personas con ese tipo de discapacidad habitan, que son los centros de día o los talleres protegidos, que les dan una contención, les dan un apoyo, les dan una autonomía, que sea también una elección y un deseo de la propia persona, desarrollarse en esos ámbitos o desarrollarse en otros. Se da muchas veces que se nos autoimpone tener que habitar esos lugares porque fueron creados para nosotros. Y quizás a una persona con discapacidad le gustaría hacer otra cosa,
le gustaría desarrollarse en otros ámbitos. Entonces hay que empezar a construir esos lugares, a construir esas situaciones para nosotros desde el deseo y desde la autonomía y desde la independencia que nos da ese deseo. Para romper un poco con esa idea de la discapacidad como persona incapaz, como persona, como objeto de asistencia, y ser nosotros sujetos de deseo, sujetos de derecho, desarrollarnos subjetivamente como personas plenas y vivir de acuerdo a nuestros deseos, de acuerdo a nuestras experiencias. Somos seres históricos que nos vamos construyendo día a día, año a año. No venimos determinados por cierto corte biologicista, si se quiere, sino que nosotros vamos construyendo nuestra propia historia y la vamos reconstruyendo día a día. Entonces, ese deseo que se desprende a partir de nosotros poder hacernos cargo y hacernos responsables de nuestra vida y ser protagonistas en nuestra vida, es ahí donde vamos a poder Alba ha abandonado la reunión. desarrollar una autonomía y una independencia como personas con discapacidad, como una parte más de nuestra vida y no como una marca que nos distinga. Bueno, más o menos eso es un poquito lo que quería traer a este espacio de reflexión y de charla, y no llevarlo por términos quizás más académicos o más sino bajarlo a experiencias propias. Así que nada, si les parece, abrimos preguntas, experiencias, cosas que podamos intercambiar entre nosotros. Por aquí. Hola, Federico, nuevamente. Hola, ¿cómo va? Erwin, súper. Muchas gracias. Te cuento que escucharte ha sido muy, muy importante y de seguro para todos los que estamos aquí. Eh, Mencionas la parte del deseo y fíjate que, bueno, yo soy persona baja visión de nacimiento y nunca lo Sí, había pensado desde esa perspectiva. sí, Siempre se nos habla, por ejemplo, del duelo, de que hay que pasar el duelo y el duelo y el duelo. Pero siempre he tenido como la idea de que tiene que haber algo más allá del duelo, porque aquí sí, es donde, no sé si es mi pregunta o un comentario, Perico, pero eh, en el caminar me he topado con muchas personas con discapacidad visual sí, que, que por una parte eh, hacen las cosas, salen adelante, pero como a regañadientes, pero sí, al final del día no es que son como ellas mismas. Al final del día pasa, o a veces lo contrario, estas personas se frustran y en esa frustración me acuerdo mucho de cuando uno se ahoga y cuando lo van a salvar, uno agarra a la persona y se hunde. Que sí, me van a ayudar, pero me hundo yo y te llevo conmigo por la desesperación. sí. Eh, ¿Cómo tú lo pensarías desde esta perspectiva que tú lo estás planteando? Porque tú hablas y yo me quedo, wow, me iluminas, pero Ujú. me queda como esa idea y digo, ¿cómo la conecto con esto? Porque sí lo he visto. Tú lo has dicho muy claramente y lo puedo decir yo porque en mi trabajo, en mi vida profesional, en mi vida diaria, yo tengo muchas amistades que no tienen la discapacidad y me toca Ujú. esa vivencia como de ser la persona que se sale del molde para atreverse a salir, para Sí, atreverse, por ejemplo, mis amistades me critican, oye, pero ¿cuándo nos vamos a reunir? Tenemos rato que no nos reunimos, pero pues por mi tiempo, ¿no? Me quita. Entonces, lo que tú dices en tu empleo, cómo te proyectan, cómo creen que tú debes ser. Y por ejemplo, a mí me ha pasado que, bueno, mi trabajo donde yo estoy actualmente es un lugar donde nunca habían trabajado con personas con discapacidad, sí, entonces
tú sabes que esa emoción la primera vez que o sea, si es por ello, entre 4 te cargan, te llevan al baño, te llevan a la Exactamente. cafetería, entonces toca esa parte de que cuando te escuchan a ti, por ejemplo, yo soy de decir barbaridades y, por ejemplo, yo tengo una gran amiga que es mi supervisora y cuando hablamos, eh, todos se quedan, wow. O cuando me ven en la computadora, que yo agarro así, hago así, porque el espacio es Ujú. muy abierto y todo el mundo ve, "¡Ah! Y él puede hacer eso". Y Sí, cuando hay un ejercicio de evacuación, por ejemplo, que todos dicen, ¿y dónde quedó Hervis? Y el último ejercicio que hicimos previo a la pandemia, todo el mundo preocupado buscándome. Y ya yo estoy en un piso 12. Yo estaba sí. en la planta baja esperando a todo el mundo y todo el mundo buscándome arriba. Entonces, es como esta parte, Fede. Y sí quisiera como Sí. preguntarte, pues, como eso, ¿no? Que cómo tú lo ves, estas personas que se quedan en ese espacio y viven como esa cosa emocional allí y se hunden y se llevan a todo lo que llevan por delante. Y no sé si transmito la idea. Sí, sí, a ver, es tiempo, digamos, muchas personas se pueden quedar quizás anclados en ciertas etapas del duelo que yo recién mencionaba, o del proceso de adaptación, etapa de enojo, en lo cual vos mencionabas, de enojo como resentimientos, y si yo me hundo, te hundís vos, sentimientos de inferioridad también Así es. están asociados a eso. eh, Y bueno, en tu caso particular, vos recién mencionabas que eras baja visión de nacimiento y las personas que tienen baja visión, no sé cuál habrá sido tu experiencia y si querés compartirla en este sentido, que, que ese proceso de duelo es diferente en cada persona, pero en las personas con baja visión se da una situación muy especial porque son personas que tienen un pie en la estación y un pie en el tren. No son personas que ven ni personas que no ven. Toca más Entonces, difícil. es muy difícil porque eh, es como que no terminás de estar de un lado o del otro, porque uno, hasta el imaginario social, cuando habla de discapacidad visual, habla de personas ciegas. Así es. Hasta quizás no te sientas representado por el colectivo. Eh, Total. entonces, ese proceso de aceptación, porque a ver, son personas, a vos quizás te tocó eh, tener esta baja visión de manera congénita, pero hay personas que quizás por un accidente o por una patología específica adquirieron una baja visión y es como que ese resto de visión se aferran con la vida a ese resto de visión y no les permite quizás poder atravesar un proceso de aceptación, un proceso de duelo que los lleve a vivir otro tipo de vida con otro tipo de recursos y otro tipo de herramientas porque se aferran a ese resto de visión y es esto, yo veo, yo todavía veo, yo y quizás se ven como personas con discapacidad visual, sí, pero no lo logran asimilar por completo y es como que está todavía esa cosa de yo veo, yo todavía veo. Y ese proceso de aceptación y ese proceso de adecuación, si se quiere, es muy, muy, muy dificultoso. Sí, y es todavía más complejo porque resulta que, por ejemplo, para una persona ciega salir con un bastón, el Ujú. mundo entiende el bastón, Sí, pero cuando te ven a ti con un bastón y te ven a ti que tú esquivas los obstáculos, claro, encuentras las puertas, por ejemplo, con este tema de la pandemia, cuando fui a vacunarme, recuerdo que en la puerta del centro una señora empezó a gritarme porque tú tienes que hacer tu fila porque tú puedes ver, o sea, todo el claro. gritando a toda voz. Ujú. Eso
es emocionalmente agresivo y lo que Sí. digo yo a las personas, o sea, en mi caso, mi discapacidad es visible. Entonces, obviamente, la persona que me ve, porque mis ojos están casi como cerrados, Ujú. entonces la gente, ok, entiende la discapacidad. Pero obviamente la persona que, por ejemplo, cuyos ojos se ven claros, están en su órbita, la persona es más complejo. Pero Sí. sí he visto, incluso en personas ciegas, como este resentimiento o como esta cosa que yo siempre me quedo pensando, y oye, pero a ver, esto es duro, es difícil, digo, y yo sí lo puedo decir porque a mí me ha tocado de todo en esta vida, Ujú. y de todo lo bueno, pero también de todo lo malo que una persona con discapacidad puede recibir. Y el doble, porque sí te ven y te agreden. A veces la parte de que tú tienes un gradiente visual es que tú te puedes percatar que las personas cuando tú vas a pedir ayuda se voltean Ujú. y te ignoran y, Sí. y se van. Entonces, una persona, dos personas, perfecto, pero cuando te toca salir eso todos los días y te toca verlo cada vez, y por ejemplo en el servicio público de transporte, cuando tú ves que yo no peleo por un asiento, eso no, de verdad no, pero Sí. bueno, hay compañeros que hasta por eso se pelean, y digo, pero si es que, a ver, pero está sí la agresividad, a veces como que te lo dicen, pero a veces no te lo dicen y Sí. tú lo sientes. Entonces, claro, eso también impacta, ¿no? Pero sí me llama la atención mucho porque, y la familia, tú mencionaste la Sí. familia, que es muy importante. Claro, en mi familia la cosa pues ha sido como un tanto distinta porque mis padres han visto la vida de otra forma y me han enseñado a ver la vida de otra Ujú. manera. Y claro, y porque me han enseñado a mí a surfearla porque sí, allá vamos. Pero pues me ha tocado ver muchos compañeros que tal vez no, y siento que ahora que tú mencionas eso del duelo, se quedan como allí. Sí. Entonces, llama mucho la atención, porque, por ejemplo, me acuerdo de un compañero que él, bueno, ha ido perdiendo su visión, em, y es una persona un poco conflictiva porque le van a ayudar, pero psicológicamente pareciera como que es agresivo, pues es agresivo y todo es agresión. Y uno queda, pero ¿cómo un ser humano puede ser tan agresivo? Sí, es que bueno, a ver, muchas veces, Y disculpa, yo hablo mucho, perdón. muchas veces uno sus emociones las exterioriza con agresión. Quizás esta persona no puede procesar adecuadamente lo que siente cada vez que lo van a ayudar. Porque cada vez que lo van a ayudar quizás se siente menos, no quisiera que lo ayuden, quisiera hacer lo propio, hacerlo solo. Entonces, quizás esas emociones que a él le genera que una persona venga y lo ayude, eh, las exterioriza a partir de la agresión. A ver, Wow. muchas veces, y vos recién mencionabas esto de tus ojos, como, y muchas veces se da que nosotros, las personas ciegas, no nos interesa estar mirando para abajo, estar mirando para un costado, no mirar a la cara a las personas. Es como que perdemos ese interés porque total no vemos. Y, y eso más allá de ser a ver, una cuestión social de que cuando alguien te habla hay que mirarlo a la cara aunque no lo veas por una cuestión de respeto, es también cómo nosotros nos queremos presentar al mundo. ¿Qué cara queremos que nosotros nos vean? Cada vez que nos hablan, que estemos mirando para abajo, mirando para un costado o, o mal vestidos, total no vemos. Y ahí también va el deseo en construcción de la autonomía y de la independencia de uno. ¿Qué cara queremos mostrar? ¿Cómo queremos que ese mundo nos vea? ¿Cómo nos queremos presentar al mundo? Eh, Todo esto va a estar construido por el deseo y por este proceso de aceptación, en qué lugar a nosotros nos encuentra para poder hacer todas estas cosas, ¿no? Audio ahora no se... Totalmente. ¿Alguien más que quiera preguntar, que quiera brindarnos su aporte?
Las 19:19. Están muy tímidas y tímidos, Fede. Salvo Erwin. Vamos, Estamos que se animen. todos embelesados con la presentación. Sí, tal cual, me Muy parece. buena. Salvo el compañero Erwin, que tomó el coraje. ¿Quién más quiere preguntar? Aprovechemos. Las 19:19. Bueno, acá estoy yo, quiero hacer mi pequeño aporte o mi pequeña reflexión de alguna manera también por ahí a muchos presentes, o tal vez no, pero pensaba en esto que vos planteabas, Fede, ¿no? De cuando la familia le toca también, ¿no? Aceptar este diagnóstico, recibirlo, de alguna manera. Qué difícil, y a mí me pasa, yo a diferencia, bueno, de Ervis, soy una persona ciega, y me ha pasado, ¿no? Esto de encontrar, ¿no? A mi familia llorando a escondidas, ¿no? Y de alguna manera ese proceso que pasamos del deseo, ¿sí? Ellos como familia, el deseo de que su hija, en este caso, bueno, volviera a ver, ¿no? Y se da una cuestión, yo no sé, Fede, ahí qué es lo que pasaría o cómo se puede entender, ¿no? Pero se daba esta cuestión de, bueno, toma el vaso, lo tenés enfrente y está adelante, ¿no? Cosas como obvias, em, que después terminaban con un, no sé, con un llanto, por ejemplo, ¿no? De la propia familia, porque yo notaba, yo era muy chiquita, yo tenía 11 años cuando bueno, perdí la visión, y notaba que era como una cuestión de muy dura, ¿no? De poder aceptar. Entonces era esto de hacer la prueba y si vos lo ves, lo tenés adelante y después terminar, ¿no? Ante las evidencias, como retomando esto, ¿no? Darse cuenta de que no, que en realidad no hay ahí una cuestión de que se vaya a recuperar y era como de alguna manera dolor, ¿no? Que creo que hace alusión a la palabra, al duelo, a este proceso, y es muy difícil para uno también como persona con discapacidad, y a mí me pasó con 11 años, ¿no? Acompañar a mi familia yo misma también, para, bueno, aceptarlo yo, entenderlo, y algo que a mí me pasó y que vos mencionaste, Fede, es muy difícil renunciar a esa, de alguna manera, esa vida anterior, ¿no? A esto de, no sé, jugar a la mancha y no chocarme con nada. Esto de jugar a la escondida y poder buscar un amiguito y encontrarlo y aceptar y pasar a entender que eso ya no podía ser, ¿no? Me costó un montón a mí y pienso que eso también, no sé cómo se puede interpretar, ¿no? Puntualmente, pero es fundamental en ese sentido el rol de la familia también. Sí, vos lo que recién mencionabas era, digamos, parte de este proceso que es la negación, el negar el diagnóstico, en este caso negar ese diagnóstico de que vos no veías y tenés el vaso enfrente. Y bueno, cuando llega la realidad, ese dolor y esa tristeza que genera la situación, y bueno, ahí, a partir de ahí empezar a transitar este proceso. Vos recién mencionabas esto también del dolor, del duelo como dolor, pero el duelo también tiene otra acepción que es el desafío. Y en toda oportunidad está, en toda crisis hay una oportunidad. Y bueno, hay que ir en busca de eso, la oportunidad de Sí, constituirnos como sujetos, la oportunidad de desarrollarnos como sujetos. Y vos recién dijiste algo clave, eh, que es aceptación, no verla como una resignación, como
es lo que hay, no se puede hacer más. Sí se puede hacer más, que es construir una vida a partir de eso. Y construir la vida que nosotros queremos vivir a partir de eso. A partir de nuestra propia aceptación de la discapacidad, a partir del proceso de aceptación de la familia, y empezar a construir una vida con todas las expectativas y con todos los sueños que uno tenía antes, y vivirlos de otra manera. Muchas veces cuando uno está inmerso en el dolor, en la negación o en el dolor, en la tristeza de sentirse menos, de sentir inferior a otra persona, la frase "yo no quiero depender de nadie" la siente con mucha vergüenza y con mucha bronca y con mucha ira. Y uno sí puede transformar esa frase "yo no quiero depender de nadie" de una manera positiva y vivirla y hacer a través del deseo, a través de la motivación, vivir su propia vida, sus propios sueños y su propia expectativa, sin depender de nadie. Claro que ante determinadas acciones y ante determinados hechos, vamos a necesitar la asistencia de otra persona. Pero no hay que vivir esa asistencia de otra persona como una dependencia, sino como una ayuda. Y acá creo que es fundamental cómo nosotros adoptamos y aceptamos el bastón, o el lector de pantalla en el caso de las computadoras o en los celulares. Es una herramienta que nos permite, en el caso del bastón, caminar y orientarnos y ir a donde queramos ir. En el caso del lector de pantalla, podemos manipular una computadora, manipular un celular con independencia y con autonomía. Bueno, que esa frase "yo no dependo de nadie" sea eso. Va a haber momentos en que vamos a depender de otro, que puede ser un bastón, puede ser un lector de pantalla, puede ser una persona que nos guíe a cruzar una calle. Pero no tomarla como una dependencia y como un somos menos que el otro, sino como una herramienta para poder seguir desarrollándonos, seguir potenciándonos y seguir adelante con nuestra vida de la manera en la cual nosotros queremos vivirla. Fede, José Luis de Argentina, una pregunta que va en relación a lo que decía Meli también hace un ratito, la cuestión del duelo de los padres, ¿no? Como bien decías vos, ese hijo que nace con una discapacidad, que no es ese hijo sano, ¿sí? Que se esperaba, es un duelo. Es un duelo también el nuestro, el de aceptarnos como persona con discapacidad visual, con nuestras limitaciones y de a poquito ir encontrando todas las potencialidades que sí tenemos, esto de las capacidades residuales. Pero hay también en el núcleo familiar una persona que hace otro duelo, que es la hermana o el hermano. Porque muchas veces esa hermana, ese hermano, siente que tiene que ser los ojos que no tenemos. A veces eso nace de la propia persona, pero muchas veces es impulsado de los padres. Bueno, vos ves, por lo tanto tenés que cuidar a tu hermana o a tu hermano que no ve. Y eso también es un duelo, y también creo que la hermana o el hermano lo siente como un peso, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo en un momento lo había mencionado, que empieza a cumplir los roles que la persona quizás con discapacidad no está cumpliendo. Y vos mencionaste algo muy clave, en el caso nuestro de la discapacidad visual. Pasa a ser los ojos o pasa a ser el bastón de la persona con discapacidad, del hermano con discapacidad. Y también, en cierto punto, él pierde su subjetividad porque deja de ser sujeto para ser los ojos del otro que no tiene. Y muchas veces cuando esa persona quiere independizarse, quiere
empezar también a transitar su vida con sus sueños y sus metas. Por parte de la familia hay un enojo porque se le ha brindado el rol de ser los ojos del hermano y no le permiten o se lo ve con mala intención o con enojo esa situación de independencia. Entonces hay que trabajar mucho, hay que ayudar mucho a la familia no solo a transitar el duelo, sino también a volver a equilibrar estos roles. Porque ese hermano, esa hermana, deja de ser sujeto para ser objeto, ser los ojos del otro, ser el bastón del otro, y también pierde su subjetividad. Entonces hay que construir la subjetividad de la persona con discapacidad con sus propios deseos, con su propia autonomía y su propia independencia, pero también hay que construir o que vuelva a recuperar su subjetividad ese hermano y esa hermana que dejó de ser sujeto para ser objeto. Audio ahora no silencio. Ahora, qué interesante. Gustavo, te saluda, Fede. ¿Cómo estás? Hola Gustavo, buenas. Ahora, qué interesante esto de lo que estás diciendo, pero también de la importancia tanto para la familia, pero para la persona con discapacidad. Yo tengo baja visión. De encontrar estas instituciones, organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, en este caso, porque es lo que estamos hablando nosotros, que tengan un equipo interdisciplinario, que te puedan acompañar para Sí. pasar. Llámamelo como, no duelo, pero sí el hecho de aprender a convivir, a hacernos amigos con esto que nos pasa, ¿no? Qué importante que es, porque a veces esto de, y bueno, no da con eso y como que no lo sabe cómo llevarlo esto, ¿no? Porque Sí. no encontrás, no así. Y creo que hoy sí, con esto que está haciendo la red, que es un trabajo genial, que están siempre invitados, que somos quienes después lo podemos replicar con los demás. Miren, pero existe esto, y existe esta posibilidad de poder acompañar para que esto sea mucho más llevadero, ¿no? Qué importante Sí. que fue. El otro día, vos sabés que hablaba con un amigo y de esto de la inclusión, ¿no? Pues tenemos que ser incluidos. Yo digo, y decíamos, ¿incluidos qué? Digo, si somos parte nosotros, ¿no? Y como el reconocimiento, decíamos nosotros. Ser reconocido por nosotros mismos, por la sociedad, por el Estado, ¿no? Sí. Que eso, yo lo veo de esa forma, ¿no? No sé si comparten. Sí, es vital la contención, la información y la formación, para que esa persona no se sienta sola y pueda verse reflejado en otro para también construir su propia subjetividad. Esto que decías vos es muy necesario que la persona con discapacidad visual pueda ser acompañada, sobre todo en los primeros instantes. Yo voy a contar un caso personal que yo quedé ciego a los 16 y fui a una escuela de orientación y movilidad, y ya la primera clase me dieron el bastón y me dijeron, bueno, se usa así, se agarra así, se usa así, vamos a la calle. Y yo en los primeros 20 metros me tropecé 4 veces, tiré el bastón y dije, yo no quiero esto. Y la profesora de orientación, con todo su amor y con toda su paciencia, me decía, yo te entiendo por lo que estás pasando. Y yo pensaba, no, vos no me entendés porque ves. Es ahí donde quizás también es necesario que haya una persona acompañando, que la persona que está recién empezando a atravesar este camino pueda ver que hay vida detrás de la ceguera. Porque uno cuando le pasa esto piensa que se acaba el mundo. Y el ser acompañado, el ser formado, el ser informado por una persona con nuestra misma condición, genera una empatía que nos ayuda a poder atravesar el camino y no sentirnos solos. Y sobre todo lo que vos mencionabas, el poder estar con pares que nos pueden acompañar, aconsejar, informar, nos pueden formar.
Es súper necesario todo el trabajo de las organizaciones. Gracias, Fede. Audio ahora no. ¿Quién más quiere hacer algún aporte? ¿Alguna pregunta? Hola Fede, te habla Mica. Bueno, yo no sé, creo que pasaste muy por encima la parte escolar de una persona con baja visión o ceguera. Bueno, Ujú. yo por ejemplo soy una persona con baja visión Sí, y bueno, me gustaría por ahí analizar un poquito esa parte, la etapa escolar, ¿no? La parte del sí. jardín, de la primaria y la secundaria, porque a veces uno dice, y sí, por ahí la persona con baja visión o ceguera se las puede arreglar, pero no es tan sencillo porque uno tiene todo como, ¿cómo se dice? Es como todo un desafío afrontar esta etapa. También la facultad es un desafío enorme porque tenés que ingeniarte para hacer las tareas, para hablar con los profesores y pedirles las adaptaciones para poder hacer los ejercicios. Es todo un tema eso, o sea, me gustaría saber tu opinión acerca de esto. Bueno, es un gran desafío para todos, para nosotros como personas con discapacidad, para la familia. Cada etapa, en este caso la etapa educativa, para la familia nuevamente se vuelve a abrir este proceso de adaptación, este proceso de duelo, porque ve que su hijo es diferente a los otros chicos. Entonces acá nuevamente se abre una Gustavo situación Villajuela ha abandonado la reunión. Alerta. de aceptación y de adecuación, y por parte de nosotros también. Y acá es muy importante el trabajo que puedan hacer las acompañantes terapéuticos o las maestras integradoras para poder ayudarnos a transitar estos años escolares de la mejor manera y con las mayores herramientas y los mayores recursos posibles, porque nosotros vamos a estar atravesando un proceso permanentemente de replantearnos cosas, de aceptaciones, y es necesario acá que también que las maestras integradoras, que las acompañantes terapéuticas puedan acompañarnos de la mejor manera, dándonos los recursos y las herramientas, no solo a nosotros, sino también a la maestra de grado que toque, porque también está esa visión de tengo un alumno con discapacidad, ¿qué voy a hacer? Acá la información es súper necesaria. Lamentablemente no existen en las carreras pedagógicas materias que te preparen para trabajar con chicos con discapacidad. Bueno, está así la carrera de educación especial que forma maestras que puedan trabajar, pero no maestras de grado que puedan tener experiencias con chicos con discapacidad. Por eso digo que es sumamente importante la información y el trabajo que puedan hacer los acompañamientos terapéuticos y las maestras integradoras para dar la mayor cantidad de herramientas y la mayor cantidad de recursos posibles para que ese tránsito sea lo más ameno posible. Yo tuve la suerte de mis 3 años de secundaria, en la cual las cursé en una escuela normal, siendo ciego, de haber tenido la misma maestra integradora que nosotros no nos entendíamos y de qué manera yo rendía de la mejor manera y podía explotar cuáles eran mis virtudes. Lo charlé con ella, lo entendió el primer día y a partir de ahí
nos manejábamos con cada profesor de esa manera y lo pude transitar la secundaria sin problemas. Por eso es fundamental el trabajo que puedan hacer las maestras integradoras y, bueno, y las familias accediendo a esa información y a esa formación. Fede, y en relación a lo que acaba de decir Mica, que me parece súper interesante la pregunta de ella, pero yo también me ponía a pensar, ¿no? Porque me ha pasado muchas veces también que, por supuesto, sin desmerecer el rol que es fundamental, ¿no? De los maestros y las maestras integradoras, pero también existe un cierto imaginario, una cierta idea, por lo menos a mí en mi experiencia personal me ha pasado de que tal vez en la escuela especial era, más allá de las herramientas que fueron muy útiles, que me brindaron, ¿no? Y que por hoy de alguna manera me permitieron tener mi autonomía, pero muchas veces yo sentía como persona con discapacidad visual, como niña en ese entonces, que las trabas venían por ese lado, ¿no? A mí, y en relación a la pregunta que hacía Mica, me pasó, por ejemplo, de tener la idea, ¿no? Al estar terminando el secundario, de hacer alguna carrera, por ejemplo, vinculada a las ciencias naturales o a la biología, que era algo que me gustaba muchísimo. Y me pasó de encontrar, ¿no? El primer no, de alguna manera, ahí, en la escuela especial, ¿no? Esta cierta, no, vos tenés que estudiar abogacía, porque además, bueno, hablas muy bien y te va a ser fácil, es una carrera teórica. O me han dicho, bueno, tenés que estudiar psicología, porque también las personas ciegas estudian estas carreras y les son fáciles, ¿no? Entonces, también me pregunto cuánto hay que trabajar o cómo tenemos que nosotros también como personas con discapacidad visual allanar el camino, ¿no? Porque también, por lo menos en mi experiencia, me ha pasado de encontrarme en estos lugares donde uno dice, bueno, acá es donde se van a romper, ¿no? Los mitos, los prejuicios, los estereotipos, y sin embargo me ha pasado de encontrarme con barreras ahí, en esos lugares, ¿no? Entonces, ahí me parece esto fundamental, ¿no? De lo que preguntaba Mica, bueno, también cómo transitamos nosotros nuestra experiencia educativa, nuestras trayectorias, pero también cuál es el rol que cumple, ¿no? La escuela especial y la familia, cuando muchas veces también la familia acepta estos consejos, ¿no? Sin interpelarse. Teniendo en cuenta que, bueno, que justamente la familia deposita mucha confianza en la escuela especial, en esos espacios donde va a buscar información. Entonces, como que ahí también pienso que queda un gran desafío, ¿no? En cierto punto todavía. Em, pero bueno, manifestar mi experiencia, ¿no? Compartirla de que me ha pasado a mí y bueno, y tuve que a fuerza, ¿no? De investigar, de tratar de hacer lo que yo quería, ya con años, ¿no? De discapacidad visual, bueno, nada, elegir hacer lo que realmente me gustaba y bueno, pero buscando información por otros lados, ¿no? Me ha pasado y bueno, por eso pienso que también es fundamental, ¿no? Que la familia conozca, que la escuela dé herramientas, pero yo creo que acá también es muy importante nuestro rol como persona, ¿no? Con discapacidad visual, porque al fin y al cabo a quienes se nos educa o se nos enseña, quienes recibimos los consejos de la familia somos nosotros, y a su vez somos nosotros los que vamos a hacer nuestra vida, ¿no? Los que vamos a construir nuestra vida. Entonces, no sé, plantear, ¿no? Un poco esta reflexión. Sí, es que ahí, bueno, es donde se tiene que manifestar nuestro deseo, nuestra autonomía, nuestra independencia o la familia también en ese plano de haber procesado y haber atravesado un proceso de adaptación, darnos el lugar y darnos la oportunidad de equivocarnos. Yo quiero estudiar ciencias naturales, quiero estudiar, no sé, licenciatura en biología o profesora en biología. ¿Por qué no probar? Por miedo a la frustración, por miedo al no poder.
hay, hay una situación muy sensible ante la frustración o ante el no poder. Por eso yo mencionaba en su momento el hecho de darnos la oportunidad de equivocarnos y de elegir en nosotros lo que queremos hacer. No sé en el caso de las escuelas de educación Sí, especial qué sucede, por qué claro. no deciden acompañar la intención de uno. Sí. Pueden sugerir carreras o pueden sugerir situaciones de experiencias ya vividas, pero muchas veces de la familia se da esto del no querer exponer a la persona con discapacidad a una frustración o a un no poder. Y no nos dan el lugar a equivocarnos, que es parte de la autonomía y de la independencia. Nunca vamos a tener siempre decisiones acertadas. En algún momento nos equivocaremos y en algún momento nos tocará no poder o nos tocará frustrarnos, es parte de la vida. Pero muchas veces por parte de la familia hay un cuidado especial ante la frustración o ante el no poder. Y ante ese lugar de, no, vamos a lo seguro, vamos a lo convencional, a lo ya probado. Ah, sí, sí, sí. Tal Hola, cual. buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Adelante. Hola, ¿qué tal? Cintia Ibalbás de la provincia de Jujuy. Estoy aquí con uno de los colegas de ustedes, Adán Cáceres. Bueno, no sé si una pregunta, creería yo más que una pregunta, un aporte, a partir de, bueno, de todas las voces, ¿no?, que hemos escuchado, experiencias, opiniones y demás. Nada, me parece que hay cuestiones claves, ¿no? También de las que vino mencionando Federico era, ¿no? Sí. Bien. Por un lado, que obviamente como sujetos, no somos sujetos dados, ¿no? Sino más bien somos sujetos de necesidades, ¿no es cierto? Y que por supuesto que para satisfacerlas necesitamos relacionarnos socialmente, ¿no? Eso por un lado. Y en esto de relacionarnos socialmente y a partir de lo cual nos vamos a ir constituyendo, tres actores clave me parece, que por ahí fuimos mencionando, lo constituye la familia, la escuela y los medios de comunicación, ¿no? Justamente creo que nuestras subjetividades se van constituyendo a partir de nuestras redes vinculares, ¿no? Con estos tres actores clave, me parece, desde el rol de cada uno, por supuesto. Y esto está determinado en todo sujeto, pero bueno, particularmente hablando de las personas con discapacidad y dentro de este colectivo de las personas con discapacidad visual. También soy una persona ciega, al igual que Adán. Entonces digo que nos vamos a ir constituyendo y eso va a generar marcas, ¿no es cierto? Señas en todas nuestras experiencias y vida, que va a estar determinada justamente por esas ideas, pensamientos, ¿no? Que socialmente se van construyendo y que por cada ámbito que vamos pasando, por cada actor social, digamos, van dejando sus marcas, ¿no? Entonces, no es, digamos, casual que estas marcas sean significativas, ¿no? Y determinantes quizás en nuestra constitución subjetiva, sobre todo teniendo en cuenta esto que marcaban de que somos personas con discapacidad visual, ¿no? De hecho, eso sucede en todo sujeto y va a suceder, ¿no? Por todas estas representaciones sociales. Ahora bien,
Me parece también algo interesante que mencionó Melissa, que a pesar de todo eso que ocurre, que es real, hoy lo vivimos, lo venimos viviendo de hace muchos años y actualmente lo seguimos viviendo, que si nosotros, y creo que en alguna otra oportunidad también lo he mencionado, que si nosotros como personas con discapacidad visual, como sujetos del deseo, como sujetos que proyectan o quieren proyectar sus vidas, como sujetos de derecho, etcétera, etcétera, no nos apropiamos de nuestra propia realidad, creo que va a ser aún más difícil poder ir transformándola, ¿no? A medida también que nosotros mismos nos vamos transformando. Entonces, creo que la clave, por supuesto que estoy de acuerdo en esto del proceso de duelo, pero también hay un autor que menciona que si bien todo duelo implica una pérdida, ¿no es cierto? Y que tal pérdida, por supuesto, arrastra un dolor, ¿no? Produce un dolor. Pero también menciona que no debemos permitir que ese dolor se transforme en sufrimiento, ¿no? O sea, expresando que no sea para toda la vida. Entonces, un poquito yendo a esto, creo que somos los únicos protagonistas, los actores claves, nosotros como sujetos, como personas con discapacidad visual en este caso, que podemos transformar esta realidad, ¿no? Bueno, ahí lo dejo porque también acá Adán me está pidiendo la palabra, así que ahí yo se los paso, ¿sí? Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo le va? Espero que bien. Bueno, acá escuchando atentamente las opiniones de todos, la verdad muy rico en cuanto al relato, en cuanto a la experiencia, en cuanto a la profesionalidad. Bueno, yo por ahí quería agregar un poquito, nada más, justo hace un ratito estaban hablando sobre el ámbito escolar. Bueno, yo como docente, bueno, me tocó justamente trabajar en una escuela especial, escuela para personas ciegas. Bueno, y es cierto lo que opinaron, lo que dijeron al respecto. Y bueno, y es algo que a mí me marcó y que, bueno, obviamente lo tengo presente y que en algún momento tiene que haber una transformación, tiene que haber un quiebre para poder hablar de una nueva escuela, ¿sí? En esto que hablamos de una escuela inclusiva. Lo que pasa es que en las escuelas especiales a los niños, ¿sí? No lo ven, ¿no? Como sujetos, sino como objeto, cosa que había hecho mención Federico al comienzo, y como tal se los trata a los niños, ¿sí? Es decir, bueno, en esa visión que ellos tienen de un niño como objeto, ¿por qué? Porque cuando lo reciben, bueno, ¿qué hacen? Lo hacen sentar en la escuela, me digo en los grados, obviamente la maestra empieza a trabajar con el niño, y a medida que va transcurriendo su trayectoria escolar, lo que hacen justamente es tratar de incorporarla así como suena, conocimientos, bueno, y algunas cuestiones que tienen que ver con su desenvolvimiento en la vida cotidiana, como orientación en movilidad de la vida diaria. Y obviamente eso hace que el niño justamente vaya frustrando, no sé si está bien el término, bueno, eso después Federico me lo va a decir, ese deseo que uno tiene como persona, ¿no? El deseo de crecer, el deseo de aprender, el deseo de proyectarnos, de plantearnos objetivos, de ver qué es lo que queremos una vez que egresamos de la primaria, de la secundaria. Y bueno, la mayoría de los niños justamente terminan frustrados, es decir, no llegan, no cumplen y no se plantean justamente estos objetivos, ni mucho menos cumplen sus deseos, salvo algunos, ¿sí? Rompen con ese estereotipo y bueno, y logran llegar a sus objetivos o logran cumplir sus deseos, pero la mayoría, lamentablemente, terminan frustrados en la sociedad, ¿no? Es así que por ahí muchas veces terminamos viendo en las peatonales de la ciudad, en la vida principal, bueno, personas con discapacidad, obviamente, y eso, no sé, por lo menos yo acá en Jujuy lo veo así, con su cajita pidiendo dinero, o bueno, tocando algún instrumento,
pero no mostrando justamente sus condiciones artísticas, sino más bien resaltando justamente la deficiencia con un cartel grande que dice soy una persona con discapacidad y por favor necesito que me ayuden o que me colaboren. Bueno, lamentablemente, bueno, con esa imagen, con esa visión, los niños siguen egresando de la primaria y obviamente se sigue naturalizando el tema de las personas con discapacidad visual que no concretan justamente sus deseos, sus objetivos, o sea, y no se proyectan justamente más allá. Y bueno, y eso también tiene que ver con la familia. Muchas de las familias, cuando llevan a los niños a la escuela, ¿qué hacen? Lo dejan en el portón y bueno, van a dar unas vueltas por ahí por la plaza o por alguna avenida de la ciudad, hasta que, bueno, se cumple el horario de ir a retirar a los niños, bueno, van, lo buscan y lo vuelven a llevar a la casa. Y ese momento también, la misma familia lo toma como un aliciente, ¿no? Como quien dice, como para descansar un poco del niño o de la niña con discapacidad visual, porque es como una especie de escape a esa rutina diaria de tenerlo todos los días en la casa y bueno, lo llevan a la escuela y lo dejan allí. Por lo menos esa es mi opinión, esa es mi visión, eso es lo que a mí me tocó vivir en esta escuela, ¿no? Obviamente hay más, pero bueno, por cuestiones de tiempo, bueno, hago mención a eso nada más. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Dani y a Cintia. Nada, Cintia hizo una exposición muy clara y muy pertinente y suscribo en todo lo que dijo. Ella mencionaba que el duelo no tiene que, o esta pérdida no tiene que doler todo el tiempo, o no se tiene que ver como una pérdida o como un dolor permanente. Y es acá donde, digamos, el duelo ya, cuando es permanente y se convierte en algo crónico, deja de ser un proceso natural de adaptación ante una pérdida a ser una patología. Y también no ver el duelo solo como la pérdida es un poco lo que yo mencionaba cuando hablaba Meli, de ver el duelo como un desafío, como la oportunidad que tenemos, como bien decía Cintia, de apropiarnos de esa realidad y de construirla con nuestros deseos, con nuestras intenciones, con nuestras expectativas, y no ocupar ese lugar que se nos autoimpone, sino empezar a construir nosotros lugares propios para habitar. Que es un poco lo que mencionaba recién Adán, esa bajada de la persona con discapacidad, no dando su arte, sino siendo objeto de asistencia. Cómo se nos impone ese lugar y lo debemos habitar. Bueno, acá en el duelo como desafío está el construir realidades y el construir espacios y lugares para habitarlas con nuestros propios deseos, con nuestras propias expectativas. Audio ahora no. ¿Alguna última pregunta ya para ir cerrando? ¿Alguna opinión? Bueno, Fede, excelente realmente la exposición. Muchas gracias a las compañeras, a los compañeros que participaron. Les contamos que nuestra idea es que estos encuentros se puedan generar a lo largo del año, así que seguramente van a ver publicadas en las redes sociales de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual un nuevo temario, pero creo que también en cada encuentro seguramente podemos retomar algunas cuestiones porque son temáticas que se conectan entre sí, ¿no? La autonomía, el empoderamiento, el procesar, el trabajar en el duelo, ¿no? Esto de que si bien el duelo es constante porque cada etapa nueva que uno va a transitar en la vida
abre, como decía Fede recién, esa herida que es el duelo. Es cierto también que ahí hay una etapa de superación, o si se quiere de sanación, hasta la próxima, ¿no? Entonces uno va como desarrollando esa habilidad de ir haciendo que el duelo aparezca y desaparezca, ¿no? No que lo elimine definitivamente porque, como bien decía Fede, siempre va a estar presente en nuestra vida. Entonces creo que seguramente las temáticas tienen un punto de conexión y si alguna pregunta por ahí, por vergüenza o por el tema que sea, no pudo ser hecha en este momento, seguramente se puede recuperar en otra instancia. También aclararles que nosotros pensamos desde la red hacer algunos grupos para profundizar algunos aspectos de los temas que vamos presentando, formulando y desarrollando en cada encuentro. Porque claro, 1 hora y media, 2 horas es muy poco, pero sí creemos que se pueden generar estos grupos de encuentro para tocar algún aspecto, puede ser como una instancia de continuar estos encuentros. Así que también esos encuentros los vamos a publicar. Además también decirles que si alguien quiere en algún momento, por supuesto, conectarse con Federico Burgos y realizar algún, algún tipo de charla, alguna terapia, ¿no? De modo particular, también lo puede hacer, porque esto que decía Fede, tal vez un profesional, como en este caso de la psicología, que es Fede, y perdón por decir de comunicador, pero bueno, hay mucho de comunicar en la psicología, entonces por ahí el Furcio vino por ese lado. Y además comunicador, no somos solamente los licenciados en comunicación, ¿no? De hecho, lo tuyo fue un acto de comunicación. También pueden conectarse con Federico, digo, porque el tener un profesional que tenga la discapacidad, tal vez en algún punto nos posibilite abrirnos de una manera diferente a un profesional que no tenga la discapacidad, ¿no? Como por ejemplo que él contaba el ejemplo de orientación y movilidad. Así que quien quiera también, obviamente, puede escribirnos al correo que recibió en su mail, donde recibió este link, ahí nos pueden escribir y seguramente los podemos contactar con Federico. Twitter, @reddecomunica11 Ah, gracias Lu, ahí está escribiendo en el chat las redes porque sabe que yo me las olvido, que nunca las tengo tan presentes, así que ahí la compañera brillante como siempre están escritas. Ahí Grisel preguntaba, José, justamente las redes o dónde se podía obtener la info, así que Grisel ahí Lu te lo está dejando todo en el chat para vos y para Muchas todos. gracias. Muchas gracias. No, por favor. Cualquier consulta, quería aclarar, José, en realidad el link a cada uno, y esto lo confirmarán, les llegó inmediatamente cuando se escribían en el formulario. Por eso ahí, Lu, no sé si pusiste, Lu, nuestro correo, porque en realidad, José, no les llegó por el correo, sino que directamente en el formulario obtuvieron el link. Así que Sí, ahí, está el Lu. correo también. Perfecto, buenísimo. A ese correo pueden escribirnos. Exacto. Bueno, Fede, muchísimas gracias por la maravillosa charla y seguramente estaremos encontrándonos en otro momento y también agradecemos a las personas que se han conectado y esperemos que se animen, ¿no? Porque me parece que como bien decía Fede, es un espacio de encuentro. Y entonces en el encuentro tenemos que tomar la palabra y compartirla, ¿no? Me parece que es lo interesante de estos espacios. Sí, algo para ahí, perdón José, si me permitís, Sí, por favor. para sumar, es que seguramente, y esto también estaría bueno que cada uno lo sepa y se lo lleve y lo comparta, nuestra idea, como bien decía José, era generar nuevos encuentros y tal vez algunos particulares, ¿no?
que vayamos viendo, por ahí más destinados a papás y a mamás, otros más vinculados a hermanos de personas con discapacidad visual, porque entendemos, ¿no?, que las experiencias, si bien son muy similares, como decía José, y todo se interconecta, son, ¿no?, vivencias distintas y roles distintos, como también bien decía Fede, que cada uno toma, ¿no?, cuando se vincula con una persona con discapacidad visual. Entonces, también por ahí estar atentos a los que estén interesados y demás, invitar, ¿sí?, a familias o hermanos de personas con discapacidad visual y demás a que se sumen. Ya lo van a ir viendo ahí todo en nuestras redes. Fede, Bueno, nada, agradecerles por la invitación, agradecerles a los que escucharon, agradecerles a los que participaron, que hicieron mucho más rico y mucho más apetecible todo esto. Así que bueno, nada, muchas gracias y hasta el próximo encuentro. gracias a vos, Fede. Bueno, saludos para todas y para todos y hasta el próximo encuentro. Configuración del audio. Nos vemos.